bienvenidos a Doble Espresso Podcast. Eso, salud, como siempre, un traguito. Porque hay lindos temas de los que podemos venir a hablar. Temas de la vida, reflexiones de pareja, reflexiones personales, reflexiones de salud, como la que vamos a estar hablando hoy. Justamente, hoy tocó tema salud, porque es un tema también de mucho interés para varias personas. Y bueno, particularmente, como siempre le decimos, los temas de los que hablamos o desarrollamos acá son porque vivimos situaciones que nos llevaron a reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que vamos a compartir. Entonces, en estos días, para contarles un poquitito, ¿verdad? Y bajarles en contexto, tuvimos una experiencia con la persona que trabaja en nuestra casa, que nos ayuda con la limpieza, que pasó con su mamá una situación un poco difícil en cuanto a su salud, ¿verdad? Tiene a su mamá con una insuficiencia renal crónica a causa de la diabetes. Pasaron bastante mal ya, su mamá dializándose. Nos contó que incluso tuvo situaciones ya su mamá de tipo delirios, también ya problemas con la vista, o sea, millones de consecuencias que fueron impactando su salud a causa de la diabetes. Y de verdad a mí me re sorprendió, y en esos días le pregunté a David luego, pero su mamá tiene diabetes, ¿y por qué tiene todos estos problemas? Tanto así, ¿será que no tiene otra enfermedad? Me preocupé muchísimo porque particularmente en mi familia o en personas cercanas a mí nunca viví o nunca conviví con esta enfermedad. Entonces me sorprendió que de verdad desencadene tantas situaciones y que se pase de verdad tan mal. Entonces yo le dije, David, pero tanto así es esto, que no conocemos realmente si no vivimos de cerca. Bueno, hay qué bueno poder hablar y poder llegar a esto, con este tema, a muchísima gente. Yo voy a tratar de no ser muy técnico ni teórico, ¿verdad? Porque creo que este podcast tiene una finalidad, que es llegar a la mayor cantidad de personas posibles sin ese tecnicismo natural de la medicina y el arte de las ciencias en general, ¿verdad? Yo creo, Silvia, que lo que te pasa a vos le pasa a la persona que está viendo también el programa. No es consciente tal vez del impacto que pueda llegar a tener una enfermedad, porque tal vez en su entorno familiar o social no hay una persona con cáncer, o no hay una persona con diabetes, o no hay una persona padeciendo ahora mismo una insuficiencia renal crónica, porque ver que en tu entorno o que en tu familia alguien padece de alguna de estas enfermedades hace de que vos digas, pucha, espera un poco, ¿qué pasa, verdad? Que mira, había sido esto, era así, y a vos te toca hoy ver de cerca, porque alguien en la casa está atravesando esta situación, te toca como reflexionar, ver, pensar de cuán grave puede llegar a ser la diabetes y a afectar. Pero imagínate ver esto todos los días, que es lo que me toca a mí, ver en pacientes con diagnóstico de diabetes, pacientes insulinizados, con terapias mixtas farmacológicas, con infarto agudo de miocardio, también que están medicados con la hipertensión para la dislipidemia, los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Saber todos los días, interactuar todos los días con esa realidad, hace que uno sea un poco más consciente y, bueno, lastimosamente normalice como que gran parte de la población padece este tipo de enfermedades, ¿verdad? Vos te impacta de esa manera, como a mucha gente que ve, seguro. Y ahí dijiste una realidad, tanto así puedes llegar a ser la diabetes. La diabetes es una enfermedad que yo creo que está muy poco valorada, en el sentido de que la gente no entiende, no comprende la magnitud de la diabetes, por desconocimiento, o tal vez por que en su entorno alguien no fue afectado de sobremanera por la diabetes, o porque simplemente hace vista gorda a la diabetes. Y el objetivo de este podcast no es asustarle al que está escuchando, pero me gustaría que le hagas escuchar a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a alguien que padece diabetes. No le voy a asustar, le voy a contar una realidad. Como para dimensionar. Como para dimensionar y entender que la diabetes, le digo al paciente, es como un tren. Un tren, vos no podés poner en marcha atrás. A un tren le podés llevar para adelante o frenar. A un tren le puedes llevar a 100 kilómetros por hora, a 0 kilómetros por hora o a 1000 kilómetros por hora, y que rompa y destruya todo lo que encuentra a su paso. Para mí así es la diabetes. ¿Por qué? Porque vos le puedes llevar a la diabetes en un estado llamado estado de remisión, que es un estado de control. No quiero decir cura, porque en la medicina no existe la palabra cura, existe la palabra remisión. Llevarla a un estado de remisión a la enfermedad, o hacer que la enfermedad avance a 100 kilómetros por hora o a 1000 kilómetros por hora y destruya todo lo que encuentra a su paso. Entonces, es una enfermedad seria que a la larga afecta corazón, vista, riñón,
las extremidades, los miembros inferiores, Cerebro. el cerebro en forma de Alzheimer. O sea, tantas cosas realmente. La diabetes, si uno no controla, no es que todos van a llegar a estos estadios avanzados, pero uno definitivamente tiene que controlar esta enfermedad cuando recibió el diagnóstico. Sí, y a mí lo que me sorprendió, bueno, fue toda esta situación de varias consecuencias, varios problemas que se fueron desencadenando a raíz de la diabetes. Entonces llegué a la conclusión, espera un poco, entonces al final a vos no te mata la diabetes, en resumen así, sino que te mata algún problema del corazón, te mata algún problemita con el riñón, algún problema de distintas consecuencias que se pueden dar, ¿verdad? Pero nunca es el diagnóstico la diabetes como tal. Claro, o sea, la diabetes, para que la gente entienda, es esa enfermedad compleja que se traduce como el aumento de la glucosa en sangre. O sea, si yo tengo una glucosa más de 126 y una hemoglobina glicada más de 6,4, eso hace diagnóstico de diabetes. Significa que vos estás con lo que nosotros llamamos una hiperglicemia. Una hiperglicemia es un aumento, un incremento por encima de los valores normales de los niveles de glucosa en sangre, o tu azúcar en sangre está por encima de los niveles normales. Cuando eso es sostenido, Silvia, en el tiempo, cuando tu azúcar está en sangre mucho tiempo por encima de los valores normales y no tratás, no medicas, no caminas, no te alimentas correctamente, va a seguir subiendo esa glucosa, porque la diabetes es una enfermedad que progresa, es una enfermedad progresiva. Por lo tanto, dejar progresar esos niveles elevados de azúcar, de glucosa, pasa de lo que llamamos una hiperglicemia a una glucotoxicidad. Muy técnico, yo sé. Hiperglicemia significa hiperglicemia, nivel alto de glucosa. Y glucotoxicidad significa que la glucosa es tóxica para la célula, comprometiendo la función, la estructura de la célula. O sea, mantener vos, Silvia, tu glucosa por encima de los valores normales, en rango de diabetes, de manera crónica por mucho tiempo, hace que tus células empiecen a entrar en lo que llamamos una inflamación de bajo grado. O sea, un estado inflamatorio en donde ya no funciona bien, su estructura se ve comprometida y se induce esa célula a la muerte por ese estado de hiperglicemia crónica. O sea, mucho tiempo con la glucosa elevada hace que las células entren en ese estado llamado glucotoxicidad. Un exceso de glucosa en la célula es tóxica para la célula. Esa toxicidad para la célula hace que la célula termine muriendo. Te consulto, ¿cómo se llama la glucotoxicidad? Cuando la glucosa es tóxica para el cerebro, para las células cerebrales. ¿Sabes cómo se llama esa enfermedad? Creo que hace rato mencionaste Alzheimer. ¿El Alzheimer qué es? Un estado, o entre muchas cosas, una enfermedad degenerativa de las células del cerebro, ¿cierto? Pero conforme aumente la diabetes, también el Alzheimer irá en aumento. ¿Por qué? Porque las células cerebrales, las neuronas específicamente, van muriendo producto de la glucotoxicidad. El exceso de glucosa en las neuronas cerebrales son tóxicas, es tóxica de la glucosa de manera crónica a nivel de las neuronas cerebrales. Entonces esas neuronas van a morir. Y eso llamamos Alzheimer. De hecho, hoy al Alzheimer se le llama también diabetes de tipo 3. Porque hay una resistencia a la insulina a nivel cerebral. No quiero ser muy técnico ni entrar en este detalle, pero es importante entender. Imagínate hacia dónde estamos yendo. Wow. Ahora bien, el exceso de glucosa, la hiperglicemia, sí, que a la larga te da esa glucotoxicidad, o sea que es tóxica para las células de tu cuerpo, en el corazón. ¿A qué te va a llevar eso? A una insuficiencia cardíaca. A un infarto agudo de miocardio. ¿Vos sabías que la primera causa de muerte o la mayor causa de muerte en los pacientes con diabetes es la causa cardiovascular? O sea, el infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, ahí otra vez volvemos. Que el exceso de azúcar prolongado en el tiempo, porque no trataste bien la diabetes, es tóxica para las células del corazón, infarto agudo de miocardio. En el cerebro, Alzheimer. Entonces, en los huesos, en los músculos, en toda la estructura, en todo el eje, el exceso de azúcar va a poner en riesgo la vitalidad, la funcionalidad, la estructura de la célula. Lo mismo ocurre con la obesidad. El exceso de grasa en el cuerpo. Por eso la obesidad y la diabetes son primos hermanos. Nosotros no podemos separar obesidad y diabetes. Se llama diabesidad porque ambos conviven y tienen una relación muy directa. Entonces, si yo tengo exceso de grasa en el cuerpo, la grasa contiene ácidos grasos adentro, triglicéridos, se rompen esos ácidos grasos, van a la sangre. Eso se llama ácido graso libre porque está circulando en la sangre.
Y eso va a la célula, a todas las células del cuerpo. Va al páncreas, va al hígado. ¿Y cómo se llama el estado de mucho tiempo ácidos grasos libres en la sangre? Lipotoxicidad. Como te dije, glucotoxicidad, exceso de glucosa en sangre que es tóxica para la célula. Lipotoxicidad, exceso de ácidos grasos en sangre que son tóxicas también para la célula. Entonces imagínate mezclar obesidad con diabetes, lipotoxicidad con glucotoxicidad. Una bomba de tiempo. ¿Cómo va a estar tu riñón? ¿Cómo va a estar tu corazón? ¿Cómo va a estar tu cerebro? Entonces, en la obesidad, el exceso de grasa hace que la grasa se rompa, esos ácidos grasos vayan a la sangre circular, se deposite en cada órgano. ¿Y sabe cómo se llama en tu hígado? Ese exceso de ácidos grasos que va y arma ahí un bolonqui, como se dice en el hígado. ¿Cómo se llama eso? ¿Hígado? Graso. Muy bien. ¿Cómo se llama la lipotoxicidad en tu páncreas? Cuando el exceso de grasa va, inflama, genera una inflamación de bajo grado en nivel del páncreas. ¿Cómo se llama? Diabetes. Entonces, las enfermedades actuales, modernas, son producto del exceso de grasa en el cuerpo. Entonces, cuando vos decís cómo se fundió el riñón y llegó a una insuficiencia renal crónica y en diálisis, decís, años de hipertensión, años de diabetes maltratada, o sea, la hipertensión, la glucotoxicidad, la lipotoxicidad. Yo sé que es muy técnico a veces lo que explico, pero creo que el que está viendo y tiene que comprender. Vos no podés administrar tu cuerpo, hermano, tu salud sin conocer sobre salud. Sabiendo la solución nomás, ¿verdad? No. Del por qué. Necesitas entender. Sí. Es lo mismo que administrar la economía de tu hogar. Tenés que conocer algo de contabilidad. O sea, hay cosas básicas. Si querés administrar tu salud, tenés que conocer algo de nutrición, cómo funciona la cosa. Entonces, la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, la hipertensión con los años, ese riñón está siendo muy agredido. Ese riñón deja de filtrar, porque ¿vos sabés cuál es la función del riñón? El riñón lo que hace es depurar todo lo que considera. Es muy bíblico el riñón, porque retiene lo bueno y desecha lo malo. ¿Vos sabías eso? Es el órgano más bíblico de todo, porque es sabio, porque te dice, no, esto lo que no te sirve. Esto me sirve y en esta cantidad entonces yo retengo. Esto no me sirve, entonces yo desecho. Entonces, esa sabiduría renal se pierde. La sabiduría renal de retener lo bueno y desechar lo malo cuando es agredido por la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Entonces la insuficiencia renal crónica que llega a una diálisis es finalmente, un problema serio para la salud pública y la economía familiar. No es poca cosa. Uh-huh. Bueno, te explico todo eso para darte una respuesta. Sí, pero creo que es la manera que va a... Espectacular, súper entendido. ¿Verdad? Ahora se me quedó nomás la duda. ¿Y por qué hay personas, porque siempre vemos a alguien así, que padece de diabetes, pero es una persona relativamente flaca, o sea, está bien de peso y no necesariamente tiene obesidad o exceso de peso? Qué buena pregunta y qué profunda puede ser mi respuesta, pero te hago fácil y rápido. Hay varios tipos de diabetes. El 90% de las diabetes del mundo corresponden a una diabetes que se llama diabetes de tipo 2, en donde la persona clásicamente está con obesidad, sedentarismo, mala alimentación, mucha trasnochada, es una persona que tiene antecedentes familiares. Todo eso hace una bomba de tiempo para la persona. Como que se construye. Claro, se construye, pero también suma un poco los antecedentes. Uh-huh. Ese es el 90% de los tipos de diabetes. Hay una diabetes que se llama diabetes de tipo 1, que vos no elegiste, vos no construiste. La diabetes te eligió, como se dice, porque es de origen autoinmune. O sea, tu propia tendencia, tu propio sistema inmunológico atacó a las células de tu páncreas. Entonces vos no elegiste, te eligió, como se dice. Corresponde al 10% y generalmente afecta a los niños. Aunque también podría afectar a los adultos, que vos decís, como si es delgado y es adulto y está con diabetes. Porque es una diabetes de tipo 1 o llamada también diabetes de tipo LADA, que se da en adultos que tienen un fenotipo específico, no quiero ser muy técnico, pero que son delgados y hay que medir algunas cuantas cositas, pero podría ser una diabetes de tipo LADA en este grupo de adultos que me decís que son delgados, pero que están con diabetes. Sí, claro, y que toda su vida fueron delgados. O sea que diabetes tipo 1 ya en bebés, entonces se puede detectar. En niños 4, 5, 8 años es el debut normalmente de los niños, ¿verdad? En donde el páncreas ya no produce en absoluto insulina
y como ya no produce nada de insulina, no queda otra que depender de la insulina, que es otro punto aparte. Otro punto que ya que te detuviste en eso, te quiero preguntar esto porque siempre escucho también ese miedo que tienen las personas, los pacientes de aplicarse insulina. Es como que lo último que quieren, por supuesto porque capaz es algo más invasivo, es llegar a la insulina, pero rechazan, muchas veces tienden a dejar ahí su tratamiento por el miedo que existe, ¿verdad? Ya esta intervención. Vos sabés que ocurre una cuestión un poco loca en este punto, ¿verdad? Porque digo, pucha, la humanidad durante tantos años buscó una vacuna o un antibiótico para que le pueda curar, paliar o disminuir las chances o la posibilidad de muerte. Así también surgió la insulina hace un poco más de 100 años atrás, cuando la insulina no estaba, te estoy hablando hace 100 y un poquito de años atrás nomás, el niño con diabetes de tipo 1 moría, directo te digo, fallecía. Claro, fallecía desnutrido, demacrado, sin músculo, porque no tenía insulina. Vino la insulina, un poco más de hace 100 años atrás, cambió el futuro y la proyección y la posibilidad de vida de ese niño, que llegó hasta ser un niño adulto cuando utilizó insulina. No voy a explicar cómo funciona ni nada porque es muy técnico y no creo que... Pero necesito que la gente entienda de que hoy la insulina es posibilidad de vida en el paciente con diabetes, ojo. ¿Por qué? Muchísimos pacientes dicen, no, yo voy a controlar esto como sea con tal de no llegar a la insulina. Se llama resistencia psicológica a la insulina. Eso está estudiado. ¿En serio? Sí, está estudiado. Resistencia psicológica a la insulina. Porque tienen miedo de llegar a la insulina porque se cree o tiene metido la persona en la cabeza que la insulina es el último peldaño. Si después de la insulina ya viene la muerte. Es como que voy a evitar hacer todo esto, lo que hago, voy a hacer por evitar llegar a la insulina. Le tengo miedo a la insulina, no me quiero clavar, no me quiero pinchar, no quiero depender de la insulina. Por el sentido de dependencia que representa para la persona la utilización de insulina. Entonces, una resistencia psicológica a la insulina. Ahora bien, es bueno que la gente entienda también que, imagínate todavía este caso que es clásico de pacientes que llegan al consultorio, doctor, tengo que bajar de peso. Tengo que hacerme, ¿por qué le digo? Y porque me diagnosticaron ya diabetes hace mucho y no le di tanta importancia. ¿Y con qué medicamento estás? Y mira, estoy con un losartán para la presión, un enalapril, estoy con un diurético, hidroclorotiazida, estoy también tomando un hipolipemiante con rosuvastatina para mi colesterol triglicérido úrico, estoy con un inhibidor de DPP4, estoy con una ISGLT2, estoy con una metformina, estoy con 7, 8 medicamentos. Y yo le miro, pero tu azúcar está, tu hemoglobina glicada está en 10, le digo. Tu glicemia está en 280, 300. Sí, doctor, pero no quiero usar la insulina, prefiero nomás bajar de peso. Y yo le dije, ¿por qué no quieres usar insulina? No, porque siento que si uso insulina, ahí ya es la última parte. Lo que le cambiaría a esa persona utilizar insulina, no tenés idea. Imagínate toda la medicación que toma para controlar colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial y también para controlar la diabetes. Todo lo que toma y no controla. No controla. Así. Significa que el páncreas ya perdió su capacidad de controlar porque ya no produce en absoluto insulina. Sí. ¿Por qué si ya no producen no le das? Porque la insulina, cuando uno conoce cómo funciona, entiende que es una ayuda increíble que cambia vidas. Ahora, la gente todavía tiene esa resistencia psicológica a la insulina. La insulina lo que va a hacer es favorecer la utilización de la glucosa y que la glucosa que está en tu sangre pueda bajar para que sea utilizado por los tejidos, ¿verdad? No quiero entrar en ese detalle. Pero hoy los pacientes están con tantos medicamentos vía oral y que tienen que no digo que esté mal, pero hay momentos en donde hay que utilizar la insulina. Claro, hay un punto límite. Claro, el clínico le recomienda. Yo le digo a mi paciente que consuma, que ya utilicemos. Le dice el clínico, le dice el endocrinólogo, le dice el diabetólogo, pero él se resiste por sus preconceptos y finalmente termina ya a la larga no pudiendo controlar lo que intenta controlar hace 20 años. ¿Quién te dice que a esta altura va a controlar? Cuando hace 20 años no puede controlar, si no utiliza insulina no va a controlar. Ahí vemos insuficiencia renal, ahí vemos problemas cardíacos porque el exceso de glucosa en sangre a la larga es tóxica para todas las células. Cuanto antes controles, mejor. Y acá ya terminé un poco así asustada y capaz la gente también, ¿verdad? No, pero no era esa la idea, ¿verdad? Todas las enfermedades o todos los problemas que se pueden desencadenar a raíz de la diabetes mal controlada. O sea, tener diabetes significa que vas a llegar a todos estos problemas. O sea, bueno, tipo, no hay luego, no sé, una esperanza de que vas a poder
evitar todo esto. Me disculpo con la gente si fui muy duro con lo que dije, ¿verdad? Yo trato de no ser duro, sino ser realista. Es diferente. Bueno, porque hablo nomás con mucha efervescencia ese, y creo que eso... bueno, en realidad no es que la diabetes es sinónimo de muerte. Así como el cáncer no es sinónimo de muerte, todo va a depender del estadio en el que se diagnostica el cáncer y el estadio en el que está la diabetes también, ¿verdad? Convengamos que las enfermedades, nosotros hablamos de la evolución o la progresión que puedan tener en función al estadio en el que fueron diagnosticados. O sea, se diagnosticó de manera temprana, tendrá una excelente evolución. Si se diagnosticó un estadio ya catabólico o avanzado con insuficiencia renal, con ceguera, va a ser un poco más difícil controlar. Pero es bueno entender que no existe mejor mecanismo que la prevención. La prevención fue y será el mejor mecanismo, porque ¿quién quiere llegar a todo esto? Nadie quiere llegar a todo esto. Es mejor nomás tener la sabiduría, la conciencia y decir, bueno, ya ponete ahí, vamos a hacer una cosa, vamos a caminar todos los días, vamos a hacer ejercicio 3 veces a la semana, vamos a comer mejor. Van a bajar de peso, van a tomar mi metformina. Si yo soy consciente de que tengo antecedentes familiares, voy a hacer algo al respecto como para no llegar a. Porque si tenés los antecedentes y estás con todo esto del sobrepeso y demás, vas a llegar posiblemente, y como es una enfermedad progresiva, tarde o temprano esa enfermedad va a progresar. Y yo estoy comprometido con la educación, porque me encanta hablar de la prevención, porque creo que es la mejor herramienta. Llegar a esto implica un altísimo costo económico para el sistema público de salud, para la economía familiar, para la estructura de vida. No merece la pena nadie vivir, porque como me dicen algunos pacientes, yo me siento muerto en vida. O sea, la muerte no es el día que vos agarrás y ya no estás. La muerte la podés vivir en el día a día, no pudiendo caminar, dependiendo de una máquina. No es pues la idea. Perdiendo calidad de vida. Claro, en el día a día. No es pues la idea depender de algo. El ser humano quiere la independencia y hasta el último momento de su vida el abuelito dice, no, yo voy a subirme a la escalera a pintar mi pared, como dice tu abuelo. Ya tiene 90 años, pero él quiere seguir haciendo por su cuenta las cosas, porque el ser humano, el peor problema que tiene es depender de un tercero. Él quiere ser autosuficiente y depender de él toda la vida. ¿Quién quiere perder a los 40, 50 años todo eso? Es que eso es lo que desde chico procuramos, ¿verdad? A medida que vamos creciendo, somos felices logrando esos pequeños pasos, ¿verdad? De independencia. Eso está metido en el ADN. En el ADN. Entonces, ir perdiendo eso de a poco, por supuesto que va a costar. Claro. Y con esto quiero cerrar para no hacer muy largo todo, ¿verdad? El hecho de que uno tenga diabetes no significa que está condenado a la muerte, ¿verdad? Significa que puede tomar decisiones sabias que impacten positivamente en su calidad de vida, en su bienestar, en su proyección a futuro, para no llegar a la insuficiencia renal, a la ceguera, a perder o que se le amputen los dedos, o a un infarto agudo de miocardio, que repito es la primera causa de muerte en personas con diabetes. Uno, instaurando hábitos de vida de manera preventiva y temprana, puede evitar progresar en este camino de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, obesidad y muchas otras. Buenísimo. A modo de dimensionar un poco, ¿verdad? Lo que acarrea también. Y es lo que te tocó ver en casa de cerca. Y bueno, hicimos una reflexión sobre eso, porque me parece oportuno que la gente también pueda escuchar este contenido y haga un clic, espera un poco. Necesito también hacer algo yo al respecto. Nadie quiere atravesar ese desierto. Y si no les toca pasar por esta situación a ustedes mismos, y si algún familiar o una persona conocida, de verdad, hagan llegar este material, porque puede ser de mucha ayuda y puede impactar de manera muy positiva. Así que gracias por estar del otro lado, como siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.